¡Wow! ¡Feliz año para todos los extranjeros regados por el mundo! ¡Woohoo! ¡Qué bien que estamos arrancando juntos en este 2022! Y desde ya, gracias por estar aquí. Nos estamos escuchando en al menos 26 países. Ya sabemos, ya, es un hecho. Con esos episodios que salieron en el 2021, es un hecho que en cualquier rincón donde haya alguien hablando en español, nos vamos a poder acompañar con este podcast. Así que muchas gracias y yo estoy muy feliz por eso. Y este episodio es para ti que estás arrancando este año con más ganas que nunca de viajar. Vas a encontrar las herramientas para concretar ese plan y responder la gran pregunta, ¿cómo ser un nómada digital? Quédate y aprende todo lo que necesitas. Hola, hola, extranjeros regados por el mundo, ¿cómo están? Esto es Mateus con visa. ¿Y cómo cambia la vida con una visa? Pero ¿se han preguntado cuál es la verdadera magia de salir al mundo, conocer nuevos países, emigrar? Yo creo que tal vez es descubrir ese ADN cultural que tiene cada rincón del mundo. Y mientras vives todo eso, un día abres tu mente y te consigues con una nueva versión de ti mismo. Esta es la mía. Soy Andreina Mateus, periodista y una entusiasta de la diversidad cultural. Me fui de Venezuela en 2017 y no he parado de aprender en este capítulo de mi vida siendo extranjera. En este podcast te comparto algunas de las conversaciones más interesantes con migrantes y viajeros alrededor del mundo. Quiero mostrar que muchos choques culturales en realidad terminan siendo encuentros. En esta comunidad entramos todos los que estamos lejos del lugar donde nacimos. Bienvenidos a Mateus con Visa. Hey, Soraya Coivisto, de Viajeras Nómadas Digitales. Bienvenida, qué fino hablar contigo para empezar el año con toda la energía y concretando esos planes de irnos a conocer el mundo. ¿Cómo estás? Hola Andreina, muy feliz y la verdad para mí es un súper gusto estar aquí en tu podcast y haber podido conectar contigo, especialmente de temas que tenemos tanta afinidad y que me parece que vale la pena hablar un poco más detalladamente de diferentes temas. Entonces, nada, súper feliz de estar acá y compartir eh, algo que yo sé y que te pueda aportar. Y ahora que estamos arrancando el año, que todo el mundo tiene planes nuevos, este año sí me mudo, este año sí conozco más países. Hace mucho clic esta conversación para darles las herramientas y contarles cómo concretar una vida de nómada digital. Así que lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué es eso? ¿Con qué se come un nómada digital? Claro, bueno, creo que después de la pandemia toda la terminología de nomadismo digital ya no fue tan extraña y ya fue más diversa, comenzando con eso. Pero, ¿qué es realmente esto del nomadismo digital? Y básicamente un nómada digital, tengamos en cuenta que hoy en día las tecnologías más avanzadas lo hacen más real, más posible. Un nómada digital lo que necesita es una buena conexión a Internet para poder hacer su trabajo, generar sus ingresos sin necesariamente tener que depender de una oficina física, sino de su laptop, Ujú. su móvil, su iPad y una súper buena conexión a Internet y el equipo digital que pueda necesitar. Y eso es un nómada digital al final del día, que no importa dónde tú te encuentres físicamente, no en una oficina de cuatro paredes, tú puedes hacer tu trabajo, no importa en qué parte del mundo te encuentres. Suena un poco fácil para quienes tenemos acceso a Internet, una computadora y conocimiento sobre algo, pero ¿realmente esto de ser nómada digital es para todo el mundo? La verdad es que no es para todo el mundo. Primero, porque inocentemente, te lo digo así como desde mi punto de vista, yo asumía que todo el mundo le gustaba viajar, pero Claro. no, realmente no a todo el mundo le gusta viajar. Realmente no todo el mundo tiene como la necesidad de crear algo más. Hay personas que disfrutan su día a día, su trabajo de oficina y hay profesiones que físicamente necesitan que estés en un lugar para que tú lo puedas hacer. Así que el nomadismo digital, el trabajo remoto, no es para todos. Tú tienes que tener esa espinita y ese llamado.
un poco la mentalidad y crecimiento y probar si es para ti. Si no, pruebas, si Mm. tienes ese llamado, si escuchas eso en tu corazón, lo intentas, vas a saber si es para ti o no es para ti. ¿Y qué perfiles son los que hacen match con ser nómada digital? Porque puede que tengas el llamado, pero no sé, estudiaste algo que definitivamente requiere una oficina o una reunión física. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que apuntar si nos gusta este estilo de vida? Yo creo que uno de los errores es realmente encasillarnos en que somos una titulación, 10, 5, 7, 20 años de experiencia, si así lo quieres ver, eh, y decir, bueno, es que necesito hacer esto para ser nómada digital. Primero, número uno, no está escrito en piedra. Tengamos en Mm. cuenta que cada vez salen más profesiones, cada año, uy, empiezan a salir diferentes demandas. Te pongo un ejemplo, a mí me escriben muchísimo y me dicen, no, es que esto de ser nómada digital y trabajos remotos, casi que solo es de marketing. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el mundo de marketing ha cambiado tanto en los últimos Mm. 5 años que, por ejemplo, un social media manager ya no solo que tiene que postear una calendarización al mes en Instagram, hoy en día tiene que hacer videos, tiene que hacer muchísimas cosas que se diversifican y generan Ujú. más oportunidades de empleo, por ejemplo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta antes de encasillarnos y todo es de que de dónde viene toda esta mentalidad de que soy el título universitario, que soy mis años de experiencia y es porque son cuestiones que tenemos que empezar a desaprender un poquito y darnos Mm. el permiso de reconocer nuestras habilidades y qué podemos aportar a la demanda profesional global. Pero ahí cuando me hablas de desaprender, que es un término que la verdad me gusta mucho porque considero que es aplicable en general para que te reconozcas y puedas mejorar incluso emocionalmente, espiritualmente. Pero, ¿cómo desaprender una carrera que has ejercido, no sé, durante 10 años y luego que pones precisamente en esa hojita que vas a enviar para solicitar un empleo? ¿Cómo pones en la balanza habilidades que no necesariamente tienen que ver con tu perfil profesional actual? Bueno, yo te digo que ese es el primer error y tal vez no lo estás viendo y yo te lo voy a hacer saber un poco. El primer error es simplemente enfocarte en el trabajo que tienes ahorita y no en el que tú quieres. En la Mm. industria que tú estás ejerciendo ahorita y es muy fácil porque es como un lenguaje técnico que se queda en nuestro subconsciente, que hago esto todos los días, trabajé para esto por la titulación 5, 6 años, por así decirlo, inclusive hasta más, que luego especialización y que he pasado en este tipo de empleos, en este tipo de compañías. Pero ese es el primer error, porque nos estamos encasillando solo a nuestra realidad de este momento, que no significa y no tiene por qué ser de esa manera el resto de tu vida, porque tú te tienes Mm. que dar el permiso de hacer cambios en tu vida que te lleven a donde tú quieres estar. Así que vamos a volver a decir esa palabra, desaprender, desaprender un poco esa mentalidad de estar únicamente enfocándonos en lo que tengo ahorita y pegarle un poco más a lo que queremos lograr. Estas metas son realistas en 3, 6 meses, un año sin Mm. depender un poco como, ok, soy esto, me encuentro en este momento, eso no te define. Lo que tú estás viviendo en este momento de tu vida no te tiene por qué atormentar, porque a veces hacemos como una tormenta en un vaso de agua y porque estamos enfocando nuestra energía y nuestra capacidad en el momento presente en el que estamos, pero lo que tenemos ahora presente no significa que va a ser así, por ejemplo, el resto de este año, ¿no? Nos podemos dar el permiso de cambiar. Nosotros tenemos, si algo me gusta reforzar, es que de tu carrera profesional tú tienes el control. Nadie más lo tiene, tú Ujú. lo tienes. Y de tu vida, aunque Claro, lo que pasa es que la libertad conlleva responsabilidad, incluso para hacer un cambio de profesión, ¿no? Y también para tomar la aventura de, okey,
decido ser nómada digital. Eso conlleva tal vez en algunos casos unos cambios de vida tremendos. Y ahí te pregunto sobre el estilo de vida, ¿qué maneras hay para ejercer como nómada digital? Claro, y me parece súper válido lo que tú mencionas como, bueno, tal vez es como una idea, es una idea, pero una idea sin un plan, sin una ejecución, no se hace realidad. Ujú. Y yo te puedo decir las tres maneras que yo conozco para hacer nómada digital. Es que, número uno, puedes empezar con un trabajo remoto. Si lo que tú quieres es estabilidad económica, no está como para ti emprender y ver qué pasa, ¿no? Tú quieres tu estabilidad económica, un trabajo que recibas tu dinero acordado con la compañía o con tu contratista. Quieres eso, un trabajo remoto, tú lo puedes hacer no importa dónde te encuentres, en qué parte del mundo, siempre y cuando tengas la conexión a internet, ¿no? Ujú. La otra es que si, ok, bueno, y aquí implica un poco en los cambios de industrias, que una opción es ser freelancer, si ya hemos detectado habilidades o ya sabemos que podemos encontrar nuestros clientes, hay que hacer esos pequeños twists para buscar un poco de que nuestros clientes no solo sean de una ubicación geográfica, sino que nos ampliemos un poco viendo más clientes internacionales, ¿no? Que Ujú. podamos solventar esos problemas en la demanda para nuestros clientes que potencialmente sean de diferentes áreas del mundo. Y la tercera es, bueno, si tú quieres tener tu idea de negocio, se te da muy bien esto de querer ser emprendedor o ya has validado un pequeño negocio y lo quieres escalar un poco más, tienes que ir pensando cómo puedes digitalizar ese negocio. Por ejemplo, no sé, un e-commerce o ya sea que quieres tener tus empleados sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Entonces, son las tres maneras que tú puedes ser legalmente, digamos, un nómada digital. Ujú. Nomadismo digital no tiene nada que ver con negocios multinivel, no tiene absolutamente nada que ver con que Qué te vas a hacer. gracioso. ¿Te han preguntado Sí, eso? muchísimo. Otra cosa es que tampoco tiene nada que ver con que vas a hacer dinero de la noche a la mañana y te vas a ir, ¡boom!, a recorrer el Así mundo. que chiste. Sobre el plan de acción, Soraya, que comentabas hace un momento. Vale, primer paso, me queda claro que es la mentalidad, hacer clic con esa idea, desaprender. Y luego, ¿qué pasa? Más como en la parte, no sé, técnica o de comunicación con las empresas. ¿Cuál sería ese plan de ejecución paso a paso hasta poder concretar esa forma que elegiste para ser nómada digital y emprender el viaje? Claro, bueno, ahora que ya decidiste como digamos tu ruta nómada digital, digamos que, ok, vamos a empezar con un trabajo remoto. ¿Cómo empiezo a cambiar, por ejemplo, mi currículum, mi portafolio para poder sobresalir un poco más globalmente y no solo dentro de mi ciudad? Número uno, tienes que tener claridad en tu mensaje. Elige una, dos, máximo tres industrias porque tu perfil profesional no va para todas las industrias o tu motivación no tiene que ser un trabajo remoto Mm, únicamente por ir a recorrer el mundo, sino que las empresas al final te van a hacer esta pregunta y la tienes que tener muy clara. ¿Qué es lo que tú traes a la empresa? ¿Cómo solucionas los problemas para la vacante que hemos posicionado? Y es ahí donde tú tienes que empezar un poco volviendo a lo de desaprender y a empezar a tener ese paso a paso, esa estrategia de entender tus habilidades, entender tu mensaje. Al final, cada currículum que tú estás mandando no es un volante publicitario, no es entre más mandes, más oportunidades vas a tener. Todo lo mm, contrario, hay que sacar esa mentalidad y lo que tú tienes que hacer es ser muy honesta o muy honesto contigo mismo y decir, soy la candidata o el candidato ideal para esta vacante, sí o no. Juro, yo por lo menos eh, en mis habilidades, no en mi titulación o mis años de experiencia, tengo las habilidades que me van a permitir hacer este trabajo en el día a día. Y es ahí donde empiezas como a armar un poco más esa mentalidad y entender que no eres una titulación, que no eres los años de experiencia, sino que tienes más habilidades que se pueden diversificar en el mundo digital.
Y no sé si te pasa esta idea de, es bien diferente buscar empleo cuando ya tienes uno y poder elegir lo que en realidad quieres. Entonces, al preguntarse qué puedo aportar con mis habilidades para esta vacante, también es, ¿esta vacante suena o se parece a lo que yo quiero? Porque ¿cuántas veces cometemos el error de elegir algo? Bueno, por necesidad en algún momento, pero a veces es, bueno, creo que me van a dar más dinero, me cambio y luego el tiempo resultó no ser para ti, no te llena. Entonces, creo que si vas a hacer este cambio a ser nómada digital, también darse el chance de ser sincero y elegir la vacante también. Ok, yo le puedo aportar, pero también esta vacante me puede llenar. Claro, y precisamente es una cuestión de que hay que tener en cuenta que luego que explotó toda la pandemia, muchas empresas estaban aún acoplándose al trabajo remoto. Muchas no lo supieron hacer muy bien, muchas personas también terminaron trabajando más de la cuenta, entonces se dieron Mm. cuenta que tal vez hay que tener en cuenta que se mezcló como el nomadismo digital en medio de una pandemia y muchas personas no tuvieron un buen sabor de esta experiencia porque no es lo mismo tener la libertad de trabajar desde donde tú quieras a que estés por una pandemia todo el tiempo en tu casa. Ujú. Qué bueno que ya poco a poco se están empezando a abrir las fronteras y para bien, porque ahora los nómadas digitales ya no son algo extraño y ya inclusive, por ejemplo, industrias como el turismo quieren a estos nómadas digitales. Las empresas, luego de esa curva y ese desastre en este año, te digo que quieren atraer talento, quieren atraer buen talento, ¿no? ¿Y cómo van a retener a este buen talento? Mejorando sus beneficios como empresa. Y obviamente muchas empresas hoy en día quieren trabajar en remoto para empezar a ser nómadas digitales. Entonces hay que tener en cuenta que no solo, por ejemplo, lo bonito del nomadismo digital es que no solo tenemos que encerrarnos a las empresas de nuestro país o Ujú. de, digamos, del área geográfica, sino que tener en cuenta que, por ejemplo, podemos manejar, no sé, diferentes listados de empresa, empezar a ver, explorar un poquito. Yo creo que antes, por ejemplo, me vuelvo un poquito más atrás. Antes de empezar a enviar como todo ese CV, hay que explorar un poco, hay que leer. Por ejemplo, si a mí me gusta, por ejemplo, quiero pasarme a ser asistente virtual, entender un poco, ok, en general, qué es un asistente virtual y ver de qué manera las asistentes virtuales de alta demanda se están especializando. Lo mismo para marketing digital, lo mismo para project manager, lo mismo para especialistas de IT, diseñadores gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que a pesar de que estoy diciendo como diferentes rangos de industrias, no quiere decir que únicamente porque esta persona, por ejemplo, trabajó 20, no, te estoy exagerando un poco, 10 años como diseñador gráfico o diseñadora gráfica, tiene ventaja sobre mí. No, porque aquí lo que va a pesar es que tú demuestres tu mentalidad también de crecimiento, que tanto te estás actualizando con las herramientas digitales, qué tan innovador eres, qué tanto te estás, al final, que traes a la mesa para las empresas. Ujú. Entonces, no solo pienses como en los años de experiencia, en las super empresas en las que trabajaste, sino que cómo te vas a vender que tú puedes ser ese, esa o ese candidato que está en constante aprendizaje, que tiene esa mentalidad de crecimiento y se lo puede demostrar a las empresas. Entonces, esos son como unos pequeños tips. Es un tema que me encanta hablar. Mejor para un poquito porque si no termino hablando de todo esto. Pero digamos que espero que con estos pequeños tips que te he dado pueda como un poquito como hacerte desaprender como esas ideas, ¿no? Y darte ¿Hay, esos pasos. hay alguna plataforma, no sé, ideal, además de la tuya, porque compartes a través de viajerasnomadasdigitales.com
tienes allí tu directorio de empresas, sé que no tienes nada que ver con esas empresas, sino que parte de tu esencia como nómada digital es que las personas, especialmente las mujeres, logren llegar hasta ahí. Entonces, además de tu plataforma, no sé, ¿hay alguna que tú digas, mira, esta es un tiro al piso para conseguir más rápido trabajo remoto? O no sé, te lanzas al océano y ahí vas explorando hasta conseguirlo. Yo creo que, bueno, digamos que suena como una pregunta como muy al punto, pero es como un poquito catchy, porque realmente si quieres utilizar, por ejemplo, plataformas de empleo, hay muchas plataformas de empleo que te piden llenar el perfil. Entonces tienes que asegurarte de acoplarte, por ejemplo, a llenar todos los datos que te piden. Una plataforma muy buena que yo recomiendo que es de trabajo remoto en la TAM, que se llama Mm. lapieza.io. Ellos pues tienen diferentes ferias y también tienen muchas vacantes a nivel que están contratando a nivel latinoamericano. Otra plataforma que tienes que tener en cuenta si estás buscando trabajo remoto es LinkedIn. Entonces asegúrate de actualizar tu perfil y ver también ofertas laborales remotas. Y también pues hay diferentes como directorios, o por ejemplo, no solo como de trabajo remoto, sino que aquí me paso un poquito a la parte freelancer, las personas que están buscando como tal vez hacer un poco pues más dinero buscando con diferentes clientes. Está por ejemplo Workana, está Upwork, que también son opciones. Hay otra que se llama Contra. Y así hay como digamos que hay diferentes opciones para que tú vayas probando si quieres empezar a aplicar a trabajos remotos o quieres empezar a aplicar para gigs como freelancer para Ujú. clientes. Y con el tema de la identidad en Internet, algo que antes, pues, si trabajabas durante 20 años en la misma empresa, no se enteraban quién eras tú fuera del horario laboral, porque Internet, pues no, redes sociales, no. Y ahora sí, ahora, bueno, hay un montón de gente siendo influencer, hay otra que no, pero de todas formas, si ponen tu nombre en Google, algo sale. Entonces, ¿crees que es importante y por dónde podría comenzar la persona en caso de que sí sea bien importante esa identidad digital para mostrar algo positivo, ya que te vas a dedicar a tener un trabajo remoto y probablemente tu jefe solo te vaya a ver por la pantalla por el resto del tiempo que vayan a trabajar juntos? Sí, yo creo que al final, como tú mencionas, ¿no? Ha cambiado muchísimo toda esta manera de conectarnos. Y las redes sociales no son una excepción. De hecho, la palabra influencer ya no es algo extraño, como al inicio era como un poco superficial o las Ujú. personas no entendían mucho. Al final, todo el tiempo nosotros somos nuestros propios influenciadores, nuestros propios embajadores de marca y no es la excepción cuando tú estás buscando ser un nómada digital. Porque si tú quieres estar en este mundo digital, tienes que ser parte del mundo digital. No es negociable. No es que si te da pena, etcétera. No, busca la plataforma o las plataformas que mejor se adecúen a ti, que no te empiecen a dar ansiedad, sino que se empiecen a transformar también contigo, ¿no? Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, plataformas como en TikTok, en Estados Unidos ya las empresas están contratando por medio de TikTok ya, o sea, está cambiando. Yo te puedo decir hoy unas plataformas, pero digamos que en los próximos 3, 6 meses salgan más. Ujú. Entonces, tienes que trabajar en ti, tienes que perder ese miedo porque te vas a hacer pitch todo el rato. O sea, un desconocido tiene pocos segundos para saber si tú eres la persona o no. De hecho, los reclutadores tienen 6 segundos para descartarte o pasarte a la siguiente ronda. Wow, qué responsabilidad. En 6 segundos dices: "Hola, ¿cómo estás?". Y si trastabillas ahí, ya ya fue. Ujú. Soraya, ahora pasando al punto del realismo, porque hasta aquí, vale, me encanta. Sí, vamos a conocer el mundo, un montón de países, tú estás viviendo en Finlandia y las fotos son maravillosas. Ahora estás en Tulum y bueno, esa es la vida del nómada digital, al menos a través de Instagram, pero
Ujú. ¿Cuál es la verdad detrás de todo eso? Lo malo, lo bueno, lo malo y lo feo de ser nómada digital. Es un súper punto porque primero es irrealista, por ejemplo, ir a trabajar debajo de una palmera en medio de toda la arena. Como he visto muchas fotos y tú dices lo bonito de Instagram, realmente sí es un estilo de vida, pero digamos que este estilo de vida también requiere mucho sacrificio, mucha organización, especialmente si, por ejemplo, mezclamos que trabajar la marca personal, etcétera, que de pronto quieres ser nómada y digamos que, ok, ya tienes un trabajo remoto, pero luego dices, ¿sabes qué? Yo quiero como un poquito más de libertad porque te ha gustado mucho viajar y se te mete más el bichito viajero, mejor quiero conseguir mis clientes y entonces empiezas a crecer como que tus canales digitales, entonces ponle el tiempo, la energía de producir tu material, de editar tu material, de trabajar, luego de empezar a buscar tus clientes. Entonces, realmente es bien cansado. Viajar también cansa. Estar cambiando zonas de horario, Ujú. estar que empacando la maleta, desempacando, buscando hospedajes, buscando que tú, igual al final no es como que tienes que hacer tu presupuesto como nómada digital, no es que, o sea, ya te cambia la vida, no, es igual, es un estilo de vida que tú también tienes como ir estirando, ir jalando por aquí, ir jalando por acá, a ver qué está Ujú. funcionando para ti o no. Entonces al final es, ok, tienes la libertad, pero como tú mencionaste, la libertad también es responsabilidad. Ujú. Entonces, digamos, lo bonito, sí, rico, la movilidad. Digamos que un poquito lo feo es, pues, eso, ¿no? Que eres autónoma o autónomo y ya depende todo de ti. O sea, tu organización depende de ti, ya no eres la oficina de 9 a 5 que tú sabes tu estructura y demás. Ya es como ese, digamos que es uno de los shocks más grandes cuando empiezas como este estilo de vida, como realmente la organización. Entonces, por eso es que existen muchas herramientas digitales que usamos Trello, que usamos la técnica Pomodoro, que usamos Slack y porque son indispensables, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te puedo decir como en resumidas cuentas. Se me ocurre ahora con todo este tema de viajar, ir y venir, y además de que conlleva energía, tiempo, también dinero. ¿Hay algún rango de salario que tú digas, mira, esta es la base, si quieres ser nómada digital en dólares, por ejemplo, esta es la base, si no, aunque tengas un trabajo remoto, te la vas a ver un poquito difícil si tu plan es comenzar a viajar a través del mundo? Si es que existe ese rango. Realmente yo creo que también hablamos un poco acá de la mentalidad. Yo hoy en día ya no manejo una mentalidad únicamente de un income, o sea, de un ingreso, sino que yo diversifico mis ingresos y es lo que yo recomiendo a las personas que están aspirantes a nómadas digital. Ok, empezamos con un trabajo remoto. Ok, ¿cuáles son? Y empezar un poco a ver qué funciona para mí, ¿no? No, o sea, lo que va a funcionar a mí, qué es lo que quiero como producir dinero. Ok, digamos que, porque también recuerda que como todo trabajo, especialmente si estamos haciendo una inserción laboral, me gusta mencionar mucho el tema de un empleo puente. Un empleo puente puede ser que no necesariamente nos están dando como el super salario que queremos, pero nos están dando, por ejemplo, la libertad de movilidad. Entonces Mm, tenemos que tener muy en cuenta que es una estrategia tener ese empleo puente para un mejor empleo, ¿no? O para tener como este ingreso y empezar a hacer como mis otras movidas nómadas digitales, mis otras movidas profesionales. Yo empecé, como digo, y siempre todas las personas que quieren todo este mundo nómada digital, por la estabilidad económica, yo recomiendo un trabajo remoto, pero recuerden también que no todas las empresas como ofrecen los mismos beneficios, entonces asegúrense de negociar súper bien, no tengan miedo de negociar más si ustedes pueden demostrar de que van a traer talento y van a traer resultados a las empresas con su hoja de vida, con su ujú. portafolio, con clientes, etcétera. Entonces, recordemos también que entre más podemos validar como esto, más podemos cobrar. Si no estamos en esa etapa, empecemos a pensar un poco más esta mentalidad nómada digital de pensar un poco más
en cómo voy a obtener diferentes ingresos, ¿no? Entonces, hay muchas maneras, o sea, no todas tienen que ser full digital. Yo conozco nómadas digitales de que, por ejemplo, trabajan una temporada más como working visa, por así decirlo, tal vez lo estoy diciendo mal, no sé si es working holiday visa, y entonces se van y trabajan una temporada en cierta parte, no sé, en Nueva Zelanda o una cosa así, y Ujú. luego, por ejemplo, ya como agarran este dinero y viajan unos meses y luego es como tienen sus proyectos o personas que trabajan full en trabajos remotos, por ejemplo, que han logrado de alguna manera ok, un buen empleo con una empresa internacional que les pagan, por ejemplo, en dólares o en hora internacional. Yo creo que depende, es que realmente no hay una respuesta sólida. Me Ujú. encantaría poder decirte, pero yo creo que hay que tener esa mentalidad de crecimiento hasta para nuestras finanzas. Y con esto que mencionas sobre el tema de la visa, ¿cuáles son tus destinos favoritos? Algunos porque tal vez te gustan como viajera y otros justamente porque tienen este tipo de visas que te permiten estar allí un tiempo con un visado que te permite trabajar, pero como nómada. No sé si eso existe en Latinoamérica, pero en Europa sé que varios países lo tienen actualmente. ¿Cuáles son tus favoritos o los que tú recomendarías? Sí, va a sonar súper cliché porque yo inclusive cuando fui a este destino dije, oh, por Dios, pero mi destino favorito es Indonesia. De Ujú. verdad que me sentí súper así, Eat, Pray, Love. Amé mucho Bali, me gustó mucho Bali. Creo que lo hice en un momento en mi vida en que necesitaba conectarme y Bali me dio un poco como esa conexión. Por eso lo recuerdo Todos con muchísimo necesitamos ese cariño. momento de ir a Bali un tiempo, o sea, Sí, hay un punto en la vida de todo el mundo que necesita unas vacaciones en Bali, definitivamente. sí, es que de verdad para mí fue muy, muy mágico y no es un destino caro, entonces se siente muy rico y sientes como, wow, como por unos $3 es increíble. Entonces yo creo que es como muy rico darse ese permiso de ir a esos destinos también, por ejemplo, de que son un poco más friendly, budget friendly, digámoslo así, ¿no? Y pensar un poco como darte esa experiencia. Asia tiene muchas esas partes. Obviamente no todos los países asiáticos, Singapur es otra cosa muy diferente. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando luego que el turismo, la manera de viajar y trabajar ha cambiado? Es de que cada vez se están aperturando visados nómadas digitales. De hecho, España está por lanzar algo muy agresivo este año, entonces pueden estar pendientes Ujú. ahí. Y también hay que tener en cuenta de que hay algo que yo me atrevo a decir sin verlo como en noticias, es como solo yo me atrevo a decir que hasta la manera de la inmigración va a cambiar en los siguientes años, porque las personas ya no van a tener que movilizarse únicamente por zona geográfica, sino Ujú. que ya los visados, pues todo esto del nomadismo digital es un sistema, es un ecosistema que está creciendo, no se va a ningún lado y cada vez se está diversificando. Te digo que, por ejemplo, cuando yo empecé el proyecto Viajeras Nómadas Digitales, nadie hablaba de mujeres nómadas digitales en español. Mm, Era algo muy, muy qué difícil. extraño. Sí, entonces realmente a mí me da mucha alegría que cada vez están saliendo diversidad. Este tema, por ejemplo, de emigrar o de buscar mejores oportunidades, el mundo digital nos está abriendo muchas puertas, no hay que ignorarlo. No hay que, por eso les digo y quiero motivar a las personas que están escuchando esto, no tengan miedo de utilizar las redes sociales a su beneficio. Hay mucho, mucho por explorar y hay muchas puertas que se nos van a abrir cuando nos empezamos a dar ese permiso de mostrarnos con el mundo. Porque hay una frase que ya te la había mencionado y es que somos un mundo de posibilidades, pero Ujú. tenemos que empezar a creérnoslo y trabajar en ello. Y para trabajar en ello, ¿qué herramientas crees que debería conocer cualquier nómada digital? Que no se pueden perder por nada del mundo. Claro, mis herramientas favoritas que yo utilizo, por ejemplo, tanto como para mi vida personal como para mi vida laboral, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar la técnica de Pomodoro
pueden buscar en Google Pomodoro y es básicamente como trabajar en intervalos para organizar nuestro día. A mí también me gusta mucho organizar mi semana en Trello. Me gusta mucho, se escribe con Trello. Me gusta organizar mucho ahí mi semana Ujú. y mi favorita es Notion. Básicamente tengo ahí todo y cuando, por ejemplo, vamos a colaborar con diferentes personas y equipos de trabajo, Slack es indispensable. Uno de los errores digamos, la empresa en la que yo trabajé en mi primer trabajo remoto, es de que todo lo teníamos por WhatsApp y eso no es bueno para la Oh. salud mental. Hoy en día las empresas ya están más informadas a como lo que era en 2017, por ejemplo. Y, por ejemplo, Slack es una herramienta que es un chat donde está todo lo laboral. Y hay que también, bueno, tal vez esta no es herramienta, pero es como algo muy personal, que hay que saber establecer límites, porque a Ujú, veces con el trabajo remoto nos olvidamos establecer límites, porque ujú. venimos también con esa mentalidad del 9 a 5 y recordemos que hay personas que, por ejemplo, rinden muy bien trabajando de noche, como hay otras personas que rinden muy bien trabajando a primeras horas de la mañana. Entonces, tienes que al final ir entendiendo cómo es que tú funcionas y qué es lo que funciona para ti. Al final es como lo que yo recomiendo. Y también tener la mente abierta, porque yo tengo varios años trabajando en un equipo multicultural y es maravilloso porque en vez de haber como choques culturales, más bien aprendemos unos de otros y ya, o sea, hicimos clic desde hace mucho tiempo. De hecho, ya el equipo era así cuando yo entré. Nos respetamos el tiempo, nos Ujú, respetamos la forma en cómo nos comunicamos. Entendemos que aunque el argentino es argentino, el mexicano y la venezolana, tenemos que llegar a un punto de encuentro y siempre es el respeto. Y eso incluye las horas de trabajo, llegar a los objetivos, el saber que si tienes una herramienta de comunicación en el trabajo, ¿por qué le vas a escribir a alguien por WhatsApp menos a las 10 de la noche? Y eso te lo va dando igual el cambiar la mentalidad, lo que hablábamos al principio. Esto de desaprender no es solo, pienso yo, ay, bueno, me mudo y chévere. Me mudo o viajo y para regresar a mi país y decir que conocí otros lugares. Siento que va más allá, más bien es de abrir la mente y llegar a ese punto de encuentro que yo sí creo que parte desde el respeto y poder avanzar en función de eso para poder también trabajar a distancia, ¿no? Vas a terminar trabajando con gente de países que tú ni conoces a la persona, ni conoces al país. Entonces, abrir la mente ya a las cosas no son como en Venezuela, en mi caso, o en tu caso, que eres de Guatemala y ya tienes varios años afuera. Creo que sí, el punto ujú. número uno sería abrir la mente, ¿no? Y Sí, desaprender. sí, otra cosa es que donde, por ejemplo, los viajes y cómo trabajar a distancia, si digamos, decimos de esta manera, es donde se combinan, ¿no? Porque al final cuando conocemos una nueva cultura, un nuevo país, digamos que llegamos un poco como ignorantes y vamos Mm, aprendiendo y vamos entendiendo y digamos que yo lo veo también como que tenemos la oportunidad de estar en los ojos y vivir el día a día de personas que desconocemos culturas completamente diferentes. ujú. Y eso es también como lo bonito también de trabajar con equipos. Yo creo que uno aprende mucho trabajando a distancia porque se aprende mucho más que en una oficina de 9 a 5 por la diversidad cultural, porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando tú trabajas, yo he trabajado con americanos, con judíos, he trabajado con europeos y cada persona, no persona, sino que digamos que cada área geográfica tiene rasgos que uno debe como anticiparse un poco Ujú. y entender que es esa cultura, ¿no? La Entonces empatía. la empatía, la puntualidad, respetar el tiempo de las personas es sumamente importante,
tener esa empatía, aparte uno como en trabajo de distancia ya no se distrae tanto por los chismes, sino que cosas Maravilloso. así entonces creo que te da un poco más de paz mental, ¿no? Claro, y de foco totalmente, porque no hay distracciones, justamente. Llegas, haces tu chamba, como dicen aquí en México, y te retiras y te vas a la playa y debajo de la palmera para subir tu foto en Instagram, cuando ya eres nómada digital. Claro, Soraya, para que no digan. con todo esto que estamos viviendo, ¿tú crees realmente que este plan de ser nómada digital es realista en pleno 2022? Completamente realista, más que nunca. Y te lo digo porque he visto personas, por ejemplo, que han aplicado en el directorio y de repente me escriben y me dicen, mira, yo estuve como aprendiendo muchísimo de lo que compartes y hay personas que se han vuelto como súper expertas y súper determinadas en decir, ok, yo quiero un trabajo remoto, voy a aplicar como toda mi energía ahí, voy a ser constante, de verdad me voy a comprometer con esto y me escriben como a los meses, mira, logré las entrevistas y ya tengo este empleo. Lo mismo me ha pasado con mis alumnas, ¿no? Cada Ujú. perfil es distinto, cada persona pues al final tiene un viaje profesional diferente, un currículum no es lo mismo de cada persona. Entonces yo creo que hay que hacer como un pequeño quiz personal que es realista para ti y que no es realista en este momento, pero esa Claro. mentalidad de crecimiento te va a llevar a construir y aterrizar eso que tú quieres lograr, no lo que eres. Y para finalizar, te tengo una pregunta desde el corazón, porque los nómadas digitales puede que vayan moviéndose por años, un país tras otro, una ciudad tras otra, pero en ese recorrido también puede que no regresen a su país en mucho tiempo, entonces entran, puede ser ya en una cifra de migrantes, porque no están en su tierra. Entonces, ¿qué piensas tú que debería ser esa persona que está abandonando su país para emprender esta aventura? Bueno, yo te puedo decir, no sé si te dé como la respuesta correcta para esa No hay pregunta, pero, respuestas correctas ni incorrectas. pero yo lo que te quiero compartir es de que al menos yo me he sentido y tal vez varias personas que han emigrado, que a veces vivimos en Mm, un limbo constante, porque esa frase de no ser ni de aquí ni de allá se vuelve tan real. Y yo creo que tus niveles de empatía también mejoran. O sea, emigrar, así te haya sido de una manera privilegiada, de una manera no tan privilegiada, o en dificultades, o digamos por lazos familiares, o porque te tocó abandonar el país, etcétera. El emigrante tiene todo eso de haber dejado la patria, no importa de qué manera dejaste la patria. Y yo creo que, no sé si te ha pasado a ti, pero en mi caso, yo aprendí mucho al vivir en ese limbo, a, a la empatía, me conecté con la empatía. Nunca, nunca en mi vida, eh, a pesar de que me gustaba viajar y yo tenía claro que iba a recorrer el mundo, no sabía cómo, pero lo iba a recorrer, pero creo que nunca realmente aterricé lo que hubiera sido emigrar. Yo no sabía lo que eran los lutos migratorios, mm, no tenía ni idea. Llegó un momento en mi vida en que yo quería llorar y no podía llorar porque tenía que mentalizarme que tenía que ser fuerte. Y me mm. senté un día y le dije a mi pareja, quiero llorar. Y no podía llorar. Yo dije, ¿en qué momento me sucedió esto? Entonces, yo creo que uno tiene que estar muy consciente de, ok, es mi pasado, es como mi país, pero muchas personas que no han emigrado te van a decir que seas de la misma manera que eras, pero no puedes ser de la misma manera, Ujú. porque es como ya tomaste una decisión, es como en las películas, tomas el riesgo y ya no puedes volver a ser lo que eras ese personaje anterior, pero una transformación que solo la migración te da es poderosa. Y lo que puedo decir es de que
uno tiene que aprender mucho como a aceptarse en la etapa en la que uno está y no pretender ser nadie más, no pretender encajar, porque tal vez nunca vas a poder encajar en la cultura donde te encuentras en este momento. Ujú. Cuando regresas también es súper duro porque tampoco puedes encajar en las conversaciones. A veces uno hasta las bromas ya no capta. Sí, tiene que empezar a hacer Y, traducciones y están, simultáneas. y están contando algo gracioso y tú te quedas, ¿qué fue eso? Entonces, Me perdí esa parte sí, de la historia. sí, correcto. Entonces yo creo que uno tiene que vivir su transformación y un poquito ser como la mariposa, ¿no? Y, y yo creo que eso es como lo que puedo decir. Hay otra cosa que también no me ha tocado experimentar, sé que en algún momento me tocará, que es como el reverse culture, que cuando te toca como, o sea, no el proceso migratorio, sino que volver al país y darte el Ujú. shock cultural como de lo que era. No me ha pasado, aún ahora, por ejemplo, que luego que pasó la pandemia y no viajé y ahora estoy volviendo a viajar, estoy aún esperando como el momento en que, por ejemplo, antes de la pandemia y todo pasaba viajando todo el rato y así, luego en Europa hubieron muchas restricciones y hasta que no tuvimos las dos dosis, como que Ujú. no abrieron fronteras y demás. Y ahorita que vuelvo después de una pandemia que para bien siento yo que nos ha cambiado como personas Ujú. a muchas, ¿no? Te digo que aún estoy esperando como el shock cultural y ya te contaré cómo va, pero yo creo que uno ve la vida de unos ojos que jamás imaginó y está bien. Me quedo con eso último. Está bien. Todo eso que vivimos, todo eso que sentimos es válido, es respetable, todo el mundo lo vive diferente. Ese duelo migratorio es tan personal y es tan necesario. Además, nombraste una de mis palabras favoritas, que es empatía. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias por este rato, por todas estas herramientas. Para toda la gente que está escuchando, recuerden que este es el primer episodio de este podcast en el año 2022 para arrancar con toda la pila, porque nos vamos a ir a recorrer el mundo y seguramente ustedes tienen algunas preguntas anotadas de todo esto que Soraya nos estaba contando. @viajeras nómadas digitales y @mateus con H. Vayan a echarle un ojo a nuestras redes para conectarnos. Claro, Muchísimas gracias, Soraya, por estos minutos y nos estaremos viendo por ahí en Instagram, o a ver si pasas por Ciudad de México o te veo en Tulum, ya que no estás ¿por en qué no? Finlandia, estamos más ¿Por qué cerca. no? Claro que sí, aprovechar un poco que estamos por acá en este lado del mundo. No, y sabes que realmente eh, es totalmente posible. Yo creo que un mensaje que quiero dejar de último es que al final no nos limitemos, simplemente hay que soñar y hay que tomar acción y hay que ir por ello. La vida se pasa tan rápido. Soy Andreina Mateus y esto fue Mateus con Visa. Chao. Chao.